Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Sol solo con Pokémon de tipo planta. El tipo planta es uno de los tipos con más debilidades de todos, aunque cuenta con muy buenos Pokémon para poder jugar a la defensiva con Drenadoras, Espora y demás ataques por el estilo. Hice una encuesta en YouTube en la que este fue el juego más votado para hacer este reto, así que espero que no os defraude. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede volver a usar, solo podemos usar Pokémon de tipo planta o que vayan a evolucionar en tipo planta, no podemos superar el nivel del mejor Pokémon de los Kahuna antes de empezar el combate, pero sí podemos subir de nivel durante el combate, y al igual en la liga Pokémon, debemos entrar a nivel 55, que es el nivel más alto de los Pokémon del alto mando, aunque sí podemos superar este nivel dentro de la liga. No podemos usar objetos en combate salvo los que tengan equipados, y jugaremos en modo fijo. Antes de empezar os quiero dar las gracias ya que hemos conseguido llegar a los 60.000 suscriptores. Si aún sois de ese 80% que todavía no está suscrito, os agradecería mucho que lo hicierais para ayudarme a llegar a mi objetivo de 100.000 suscriptores para antes de que acabe este año. Ahora sí, empezamos. ¿Pero qué le pasa a este gato? Empezamos la aventura hablando con el profesor y con nuestra madre, quien parece especialmente feliz de que nos vayamos de aventura. ¿Ya me quieres echar de casa? Seguimos al profe hasta Pueblo Lili, donde tras pasar de Kukui nos iremos detrás de esta chica. La alcanzamos en el puente y del bolso de esta sale una nube de polvo con cara. Y como somos el prota, nos toca salvarlo de los Spearow. Nos tiramos en plancha sobre él hasta que... No pasa nada gente, estamos bien. Volvemos a la aldea y tras presentarnos al búho, al gato y a la foca, elegimos a Rowlet como inicial y lo llamamos Espinaca. Nos presentan a Tilo, nuestro rival de la aventura, y tenemos un combate rápido con él y su Poplio, al que derrotamos con follaje. Volvemos a casa para enseñarle a nuestra madre el pollo que hemos pillado, y tras el mini tutorial sobre cómo capturar Pokémon, volvemos a la aldea para tener otro combate más con Tilo. Ni media hora llevamos de juego y ya hemos peleado 2 veces. Relax. Tras derrotarlo y recibir la pulsera Z, empezamos oficialmente el recorrido insular. Nos vamos a la escuela para darle de palos a todo entrenador que nos mire y tras acariciar a un Tauros por el camino... ¿Pero qué? Llegamos a Ciudad Hawoli, le echamos una foto a un Pikachu, nos pegamos con los del Team School... ¿Pero de dónde se ha escapado esta gente? Y tras volver a acariciar al Tauros para que nos deje pasar, llegaremos a la ruta 2, donde tendremos el primer encuentro. Usaremos el escáner insular para poder encontrarnos con este chikorita al que llamaremos Pera. Esta gente está en todos lados. Seguimos avanzando por aquí hasta que finalmente llegamos a la primera prueba. Nos pegamos con los Jungos de la cueva y tras la ayuda del Team School para poder terminar la prueba, nos enfrentamos al Gumshoos dominante. Sacamos a Pera con quien fallamos una Drenadoras y recibimos un cara susto. Gumshoos llama a un Yungoos y tras recibir 2 maliciosos usamos Drenadoras de nuevo. Nos atacan con mordisco y placaje y tras curarnos con la valla naranja usamos Drenadoras también sobre el Yungoos. Nos curamos con las Drenadoras, recibimos bastante daño de super diente y placaje y bajamos el ataque de esta gente con gruñido. Cambiamos ahora a Espinaca, quien no recibe tanto daño de esta gente y se cura con las Drenadoras. Usamos Avivar para subir nuestro ataque y al turno siguiente derrotamos al Yungoos con follaje. Por último derrotamos también al Gumshoos con otro follaje más y el daño de las Drenadoras. ¡Ea! Primera prueba superada. Llegamos a los jardines de Melemele donde capturaremos a este Cotoni al que llamaremos Aguacate y tras rescatar de nuevo a Cosmog... ¡Que te metas en la bolsa! Volvemos al pueblo Lili para tener el combate contra el primer Kahuna. Empieza con Mankey y nosotros con Aguacate, con quien usamos paralizador. Caudal lo cura con cura total y nosotros nos subimos el ataque especial con desarrollo. Otro paralizador, otro par de desarrollos y Mankey usa foco energía y golpe karate. Usamos Mega Gotar para curarnos un poco, recibimos otro golpe crítico de golpe karate y con otro Mega Gotar lo debilitamos. Le sigue Makujita, quien nos quita algo de vida con sorpresa, pero con un viento feérico lo debilitamos de una. Por último saca Crabrawler, quien también cae de un viento feérico. Tras derrotarlo, se nos acerca el Tauros al que hemos estado acariciando toda la aventura y por fin nos deja montarlo. ¿Y esto cómo se lleva? Pillamos el barco, el cual no transmite demasiada confianza, y con esto nos vamos a la segunda isla, a Kala. Desde aquí se ve mi casa, pero si está en dirección contraria. Al llegar a la isla conoceremos a Mayla y Lulu, y tras un poco de charla con ellas, nos vamos a la tienda de ropa para comprarnos algo nuevo. Ahora sí, de camino a la siguiente prueba, Espinaca evoluciona en Dartrix, Pera en Bayleaf y en la ruta 4 capturamos a este Eevee a quien evolucionaremos en Leafeon cuando podamos. Lo llamaremos Lechuga y seguiremos hasta Pueblo Hana, donde tendremos otro combate con Tilo. ¿Me puedes dejar vivir tranquilo? Derrotamos a su Pikachu y a su Brione, capturamos
capturamos a un Fomantis en la ruta 5 al que llamaremos Piña, y tras avanzar un poco más nos encontraremos con el Edgy por excelencia, Gladio, contra el que tendremos que combatir. Empieza con Zubat y nosotros con Bayleef. Usamos drenadoras para infectarlo y nos pega con ataque ala. Usamos reflejo ahora para que no nos quite tanto y cambiamos a Espinaca, quien recibe un ataque ala. Recibimos un golpe crítico de ataque ala y nos subimos el ataque con Avivar. Nos curamos con las drenadoras y tras recibir un ataque ala más lo debilitamos con picotazo. Por último saca código 0. Cambiamos de nuevo a Pera, quien resiste bien un par de placajes y volvemos a usar reflejo. Nos curamos con síntesis, usamos drenadoras y polvo veneno y tras unos pocos turnos de desgastarle lo debilitamos. Ahora sí que sí podemos avanzar a la segunda prueba, la de agua. Aquí nos tendremos que enfrentar a un Wishiwashi. Sacamos Aguacate con quien lo paralizamos y recibimos una pistola agua. Llama a otro Wishiwashi y nosotros lo atacamos con Megagotar, curándonos un poco así. Usamos desarrollo y Megagotar, se cura con la valla Cidra y con unos pocos Megagotar más le bajamos a muy poca vida y hacemos que pierda su habilidad, Banco. Cambiamos ahora a Espinaca, con quien finalmente terminamos el combate con hoja afilada. Antes de irnos de este sitio capturaremos a otro miembro más para el equipo, este Morelul, al que llamaremos Champi. Conoceremos a Ela, esta niña con muy mala hostia y frases de pueblo, y también a Rey Misterio. Bueno, no, se llama Royal. Entrenaremos un poco para poder evolucionar a Champi en Shiinotic, y tras prepararnos bien nos iremos a por el mayor desafío de este reto, la prueba de fuego. Nos encontraremos con que este Marowak está haciendo una foto y... ¡Pero señora! ¡Quítese de ahí! Empezamos con Champi, con quien recibimos una pirotecnia y dormimos al Salazzle con somnífero. Llama un Salandit y nosotros cambiamos a Pera. Recibimos una carga tóxica nada más salir y el turno siguiente usamos drenadora sobre Salazzle. Nos atacan con otra carga tóxica más y cambiamos de nuevo a Champi, con quien recibimos una mofa. Cambiamos de nuevo a Aguacate, quien recibe un tóxico y una carga tóxica, cayendo en un solo turno. Sacamos ahora a Espinaca. Nos atacan con pirotecnia y nosotros con picoteo a Salazzle, quitándole de paso la valla. Nos envenena el Salandit y cambiamos a Pera, quien cae de un solo golpe. Sacamos ahora a Lechuga, con quien derrotamos a Salazzle con ataque rápido. Atacamos ahora a Salandit, quitándole casi media vida, y este nos envenena con gas venenoso. Atacamos con otro ataque rápido más, con el que casi lo debilitamos, pero acabamos cayendo con carga tóxica. Sacamos ahora a Espinaca, con quien finalmente lo debilitamos con picoteo. Hemos perdido a la mitad del equipo aquí, pero al menos seguimos jugando. De aquí nos vamos a la ruta 8, donde nos encontraremos con Acromo, quien nos dará una pequeña charla a la que tampoco le daremos importancia. Nos iremos a la jungla umbría para hacer la prueba de tipo planta, la que se basa en que pillemos ingredientes por toda la jungla para preparar una comida bien ricolina. El olorcillo de la comida llama a este Lurantis, contra el que tendremos que pegarnos. Sacamos a Espinaca, con quien recibimos una tijera X. Usamos Avivar para subir nuestro ataque y él llama a un Trambic. Recibimos otra tijera X y atacamos a Trambic con picoteo, debilitándolo de una. Usamos gruñido para bajarle el ataque y cambiamos a Champi, con quien recibimos un par de ataques. Usamos destello para bajar su precisión al mínimo y nos curamos con luz lunar cuando lo necesitamos, hasta que finalmente lo dejamos sin tijera X. Cambiamos de nuevo a Espinaca, con quien usamos gruñido para bajar su ataque y Avivar para subir el nuestro, y finalmente le atacamos con picoteo, debilitándolo de una. ¡Ea! Ya hemos hecho todas las pruebas de esta isla, ahora por la Cajuna. Pero antes volveremos a entrar en la jungla para capturar a esta Bonsweet, a la que llamaremos Rábano. Tras conocer a la pareja de Kukui y tener una charla con esta gente, evolucionaremos a Rábano en Steenee. También dejaremos a Champi y Espinaca en la caja, ya que han superado el límite de nivel. Llegaremos a la siguiente ciudad, donde al parecer tener pareja es lo más importante. ¿Que no tienen novio? Pues mira, me presto como candidato. Pero bueno, en la colina del recuerdo capturaremos este Phantom al que llamaremos Calabaza, y tras encargarnos de esta gente del Team Skull, volveremos a la ruta 1 para pillar unos restos de este Munchlax. Y ahora que estamos listos, nos vamos a enfrentar a la segunda Cajuna. Empieza con Nosepass y nosotros con Calabaza. Usamos Velo Sagrado para evitar su onda trueno y al turno siguiente usamos drenadoras. Nos ataca con avalancha quitándonos algo de vida y al turno siguiente nos protegemos con protección para curarnos un poco más con las drenadoras. Usamos ahora reflejo para mitigar el daño y nos curamos con restos y drenadoras. Iremos cambiando entre protección, Velo Sagrado y reflejo hasta que Mayla use una super poción y pierda algo más de vida. Cambiamos ahora a Piña, quien recibe una avalancha pero con quien lo derrotamos con hoja aguda. Saca ahora a Boldor y nosotros cambiamos a Calabaza, a quien no le afecta a golpe cabeza. Usamos reflejo y esquivamos una pedrada y al turno siguiente usamos drenadoras. Ahora sí recibimos la pedrada de Boldor, pero con restos y drenadoras nos curamos. Iremos cambiando entre protección y los demás ataques hasta que le bajemos mucha vida y ahora cambiamos a Rábano, quien recibe una pedrada más. Debilitamos a su Pokémon con hoja mágica y por último saca a Lycanroc.
Recibimos un lanzarrocas y atacamos con un par de puntapié para bajar su velocidad, pero finalmente nos debilita con el movimiento Z de tipo roca. Volvemos a sacar a Piña, con el que finalmente lo debilitamos con hoja aguda. Nos vamos ahora al hotel para hablar con este señor, Fabio, quien trabaja para el grupo Ether y nos invita a que vayamos a ver las instalaciones. Así que nada, otro viaje en barco. Aquí conoceremos a Samina, la jefa, quien está un pelín obsesionada con repartir su amor de madre a todos los Pokémon. Señora, no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. Nos vamos de aquí a la siguiente isla, donde tras un poco de charla con el profe y tras acompañar a Lilia a la biblioteca, nos tocará irnos a la siguiente prueba. ¡Otra vez! Pillamos el autobús y nos vamos al pico Hokulani, donde el profe nos señalará otra montaña para contarnos que ahí se hará la liga. Tras esto nos iremos de una vez a la prueba de tipo eléctrico. ¡Ups! Perdón. Y aquí nos enfrentaremos al Vikavolt Alpha. Sacamos a Spinaca, con quien usamos gruñido para bajar su ataque. Nos golpea con chispa y llama a un Charjabug. Usamos otro par de gruñidos para bajar el ataque de ambos, mientras nos golpean con chispa y nos paralizan con onda trueno. Cambiamos ahora a Calabaza y ellos usan carga y agarre. Usamos drenadora sobre Vikavolt y recibimos una onda trueno. Recibimos poco daño gracias al mineral evolutivo y usamos maldición sobre Vikavolt, quien acaba cayendo por el daño residual de nuestros ataques. Cambiamos ahora a Piña, con quien usamos danza espada mientras él nos paraliza con onda trueno, aunque gracias a la valla cereza nos libramos de la parálisis. Le atacamos con un par de chupavidas casi debilitándolo y nos vuelve a paralizar. Ahora sí, terminamos con él con un último chupavidas. Nos vamos ahora a la ruta 11, donde capturaremos a este Paras al que llamaremos Z. Lo evolucionaremos a Parasect y avanzaremos un poco para encontrarnos de nuevo con Ela, quien nos dejará montarnos en su Mudsdale. ¡Corre como el viento, perdigón! Un poco más adelante tendremos una charla incómoda con Gladio, quien sigue con sus cosas de chico edgy, y tras entrenar un poco más, Piña evoluciona en Lurantis y Spinaca en Decidueye. Nos vamos a la casa Ether, donde dejaremos tirado a Tilo y de aquí iremos a la prueba de tipo fantasma. ¿Este es Ash? Aquí tendremos el combate con el Mimikyu dominante. No ha sido el combate más honesto que he hecho, pero no se me ocurrió otra forma de ganar. Sacamos a Calabaza y tras el mimético fallido del Mimikyu usamos drenadoras para infectarlo. Nos protegemos con protección, evitando cualquier daño, y al turno siguiente recibimos una garra umbría que nos baja a 11 de vida. Usamos drenadoras también sobre el Haunter y el turno siguiente protección. Cambiamos ahora a Piña, quien recibe una garra umbría y unas tinieblas. Nos curamos con la drenadora y usamos protección para curarnos un poco más. Cambiamos a Champi, quien acaba dormido por hipnosis. Seguimos quitándoles vida con drenadoras y ahora cambiamos a Zeta. Recibimos una carantoña y un lengüetazo que nos paraliza y nos curamos con restos y la drenadora de ambos Pokémon. Cambiamos ahora a Spinaca, quien recibe una carantoña. Mimikyu cae por las drenadoras y finalmente atacamos a Haunter con punzada sombría, terminando la prueba. Volvemos a la casa Ether para enterarnos de que se han llevado al Pokémon de esta niña, así que nos toca ir a por él. De camino nos cruzaremos con Aza, un miembro del alto mando de Blanco y Negro, quien nos dará la montura de Sharpedo para poder romper piedras en el mar. Un poco más adelante llegaremos a los jardines de Ulaula, donde gracias al escáner insular podremos atrapar a este Roselia, al que llamaremos Fresa. De aquí nos vamos directamente a la base del Team Skull, donde tras hablar con toda esta gente... ¡Basta! Llegaremos a la habitación de Guzmán, contra el que tendremos que pelear para recuperar al Pokémon secuestrado. Empieza con Golisopod y nosotros con Calabaza. Usamos protección para evitar la escaramuza y al turno siguiente lo quemamos con fuego fatuo, mientras que él se sube el ataque con danza espada. Cambiamos a Piña y él sigue subiendo su ataque. Le atacamos con golpe aéreo quitándole algo de vida y usa un tercer danza espada, aunque al turno siguiente le volvemos a atacar y por su habilidad acaba cambiando de Pokémon. Saca ahora a Ariados, quien nos quita mucha vida con aguijón letal. Cambiamos a Spinaca, quien no recibe tanto daño de este ataque, y tras recibir un golpe bajo que nos baja muy poca vida, lo debilitamos con el movimiento Z de Decidueye. Vuelve a sacar a Golisopod y nosotros usamos protección para evitar la escaramuza. Finalmente lo debilitamos con punzada sombría. Recuperamos al Pokémon y nos vamos de nuevo a la casa Ether, donde nos enteramos de que ahora se han llevado a Lilia. Nos vamos con Gladio al puerto para pillar su barco, pero justo aparece Denio, el Kahuna, para retarnos a un combate. Dame un segundo para que me prepare y nos pegamos. Tras entrenar a nuestro equipo, ahora sí nos enfrentaremos al tercer Kahuna. Empieza con Sableye y nosotros con Champi. Usamos protección para evitar la sorpresa y al turno siguiente recibimos una bola sombra. Lo dormimos con Sonífero y cambiamos a Piña. Denio usa cura total y nosotros un par de danza espada mientras nos golpea con bola sombra. Y ahora sí atacamos con chupavidas para debilitarlo de una y curarnos un poco. Le sigue Krokorok, quien nos confunde con contoneo y hace que perdamos mucha vida al golpearnos. Cambiamos de nuevo a Champi, con quien recibimos un triturar y un contoneo.
daño. Lo dormimos con somnífero y usamos absorbe fuerza para curarnos y bajarle el ataque. Y al turno siguiente lo debilitamos con un giga drenado. Por último saca su Persian. Nos ataca con sorpresa y joya de luz, pero nosotros aprovechamos para dormirlo con somnífero. Y finalmente lo debilitamos con varios giga drenado. Una vez hemos hecho esto, nos vamos aquí a comprar una piedra día para evolucionar a nuestra fresa en Roserade. Nos vamos ahora al paraíso Ether, donde tras dar varias vueltas y pegarnos con Fabio, tendremos un último combate contra Guzmán. Empieza con Golisopod y nosotros con Champi. Usamos protección para protegernos de su escaramuza, pero él usa danza espada. Usa otra danza espada más y lo dormimos con Espora. Cambiamos ahora a Piña, con quien usamos danza espada también. Usamos hoja aguda quitándole mucha vida y haciendo que cambie de Pokémon a Masquerain. Nos quita mucha vida con Zumbido y nosotros le debilitamos con un golpe crítico de golpe aéreo. Saca de nuevo a Golisopod y nosotros usamos protección por si se despierta y nos usa escaramuza. Lo debilitamos con hoja aguda y ahora saca a Pinsir. Cambiamos a Zeta, quien cae de una tijera X, y ahora sacamos a Calabaza. Resistimos un ataque y usamos fuego fatuo para quemarlo. Cambiamos ahora a Champi, quien resiste los ataques del Pinsir, y usamos absorbe fuerza para curarnos y bajarle el ataque varias veces. Cambiamos ahora a Espinaca, con quien usamos protección para ganar un turno de daño del quemado, y ahora sí le atacamos con puntada sombría. Recibimos un tijera X más, pero con otro ataque lo debilitamos. Por último saca a Ariados, quien nos hace mucho daño con golpe bajo, pero el que debilitamos con el movimiento Z de Decidueye. Nos vamos ahora a hablar con la Presi, y aquí nos enteramos del drama de la familia de los rubios. Una familia bien estructurada. Sí. Así que nada, nos toca calmar a la madre con una pelea. Empieza con Clefable y nosotros con Champi. Usa masa cósmica y nosotros le dormimos con Espora. Cambiamos ahora a Piña, con quien usamos danza espada mientras Clefable duerme. Otra danza espada y él se despierta y usa metrónomo para preparar un deseo oculto. Usamos una tercera danza espada, contesta con masa cósmica y finalmente le atacamos con hoja aguda, debilitándolo con un golpe crítico. Recibimos el deseo oculto y saca ahora Miss Magius. Nos ataca con bola sombra, quitándonos bastante vida y respondemos con vendetta, dejándolo KO. Le sigue Beware, para el que sacamos a Calabaza, quien es inmune a sus ataques. Le quemamos con fuego fatuo, usamos drenadoras y cuando le hemos bajado mucha vida cambiamos a Fresa para que lo remate con bomba lodo. Saca ahora a Milotic, quien pone un velo sagrado. Le golpeamos con un golpe crítico de bomba lodo y tras recibir un azote lo debilitamos con otra bomba lodo más. Por último saca a su Lilligant, quien nos confunde con danza caos, pero el que debilitamos también de un solo ataque. Samina y Guzmán se van por el ultra umbral y tras ver que Cosmos ha evolucionado nos reagrupamos para ver qué hacemos ahora. Nos vamos ahora a la última isla, Pony, donde tendremos un par de capturas más. Pescaremos a un Delmais al que llamaremos Alga y en el prado de Pony capturaremos a este Execute al que llamaremos Coco. Nos volveremos a encontrar con él y su Mudsdale y aquí nos enteramos de que ella es la nieta del antiguo Kahuna de esta isla. La acompañamos a las ruinas de aquí y tras ver cómo el Tapu de esta isla la acepta como Kahuna, nos vamos a la isla Executor a por una flauta. Usaremos el escáner insular por última vez para capturar a nuestro último Pokémon, este Serperior al que llamaremos Pepino. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No sé ni lo que voy a cenar hoy, como para planear mi vida. Pillamos la flauta solar de este pedestal y tras una charla con la gente del Team Skull, iremos al cañón de Pony para enfrentarnos a la cuarta y última Kahuna, Ela. Empieza con Ductrio y nosotros con Calabaza. Pone una tormenta de arena y nosotros lo quemamos con fuego fatuo. Ela lo cura con cura total y nosotros aprovechamos para usar drenadoras. Volvemos a quemarlo y al poco cambiamos a Piña. Vuelve a poner la tormenta arena y nosotros usamos danza espada para subir nuestro ataque. Ela le cura con hiperpoción y tras recibir una cabeza de hierro y subir nuestro ataque al máximo, le derrotamos de una hoja aguda. Saca ahora Flygon, quien nos paraliza con Trago Aliento, pero aún así conseguimos golpearle con hoja aguda, dejándolo KO. Le sigue Mudsdale y nosotros cambiamos a Calabaza. Nos usa el movimiento Z de tipo tierra, el cual resistimos con muy poca vida, y ahora cambiamos a Champi, quien recibe un terremoto que no le quita mucha vida. Lo dormimos con Espora y le bajamos el ataque y nos curamos con absorbe fuerza. Cambiamos a Fresa, con quien finalmente lo debilitamos de un llueve hojas. Por último saca a Gastrodon, quien cae también con un solo golpe. Tras esto atravesaremos esta cueva y tras ver cómo Lilia cruza un puente sola, algo importante para la trama al parecer, nos enfrentaremos a la prueba de tipo dragón. Como el Hakamo que llama no nos puede atacar, usamos drenadoras en Como y protección para quitarle la vida poco a poco. Cambiamos a Champi para evitar el Fragor Escamas y luego a Espinaca, con quien también nos protegemos. Golpeamos a Como con puntada sombría, haciéndole algo de daño y con las drenadoras acaba cayendo. Y dado que Hakamao no nos puede hacer nada, lo debilitamos también. Ya en el altar del sol tocamos tremendo temazo con Lilia.
Y tras ver que Nebulilla evoluciona en Solgaleo, lo montamos y atravesamos el Ultra Umbral para llegar al Ultra Espacio. Aquí, tras unas escenas un poco creepy de Samina con los Nihilegos, y tras ver cómo uno de estos posee a Samina con sus tentáculo cosas, nos toca enfrentarnos a ella por última vez. Empieza con Clefable y nosotros con Champy. Nos ataca con fuerza lunar y nosotros lo dormimos con Espora. Nos curamos con Absorbe Fuerza y tras poner una pantalla de luz y recibir una patada ígnea por el metrónomo, volvemos a dormirle con Espora. Cambiamos ahora a Piña, con quien aprovechamos para usar Danza Espada. Nos golpea con fuerza lunar y un paranormal de su metrónomo, pero con un par de hoja aguda cae. Le sigue Mismagius, quien usa Divide Dolor, curándonos un poco, y al que atacamos con Vendetta, debilitándolo también. A este le sigue Beware. Cambiamos a Calabaza, quien recibe un Divide Dolor que no nos hace nada. Le quemamos con Fuego Fatuo y tras recibir un par de Divide Dolor, cambiamos a Fresa. Recibimos un Divide Dolor más y finalmente lo debilitamos con Brillo Mágico. Milotic nos hace algo de daño con Hidrobomba, al que contestamos con Llueve Hojas, y ahora cambiamos de nuevo a Calabaza. Milotic se cura y nos ataca con Hidrobomba, y nosotros usamos Drenadoras. Cambiamos de nuevo a Champy, quien recibe mucho daño, pero que se cura un poquito con Drenadoras. Otra Hidrobomba que nos deja poca vida y usamos Espora para dormirle. Cambiamos ahora a Piña, con quien usamos una Danza Espada, y tras recibir un azote lo debilitamos con Hoja Aguda. Por último saca su Lilligant, quien nos quita bastante con Danza Pétalo, pero acaba cayendo con un chupavidas. Ea, crisis de la madre espacial tentaculosa solucionada. Después de una larga charla con Lilia, quien nos dice que se va a encargar de cuidar a su madre y demás, nos toca ponernos camino a la liga. Pero justo antes de llegar tendremos un par de combates contra nuestros rivales, siendo el primero Gladio, quien parece que se acaba de ver los yoyos y está practicando sus poses. Empieza con Crobat y nosotros con Espinaca. Nos quitan mucha vida con Acróbata y respondemos con Lanzapluma, bajándole el ataque. Cambiamos ahora a Calabaza, quien resiste bien una tijera X. Nos ataca con Acróbata, bajándonos a 30 de vida y respondemos con Fuego Fatuo, quemándolo. Nos ataca una vez más, dejándonos con solo 2 de vida y nosotros usamos Drenadoras para poder curarnos poco a poco. Usamos Protección para ganar un turno más de curas y ahora cambiamos a Alga. Usamos Danza Espada un par de veces mientras Crobat cae por las Drenadoras y Gladio saca Silvally. Nos quita bastante vida con Triturar, pero con un Terra Temblor lo dejamos KO. Le sigue Weavile, para el que cambiaremos a Champy, con quien recibimos un Tajo Umbrío. Nos ataca con Canto Helado, bajándonos mucha vida y respondemos con Absorbe Fuerza, bajando su ataque y curándonos. Recibimos otro ataque y lo dormimos con Espora. Le bajamos varias veces el ataque con Absorbe Fuerza, lo volvemos a dormir cuando se despierta y cambiamos a Calabaza de nuevo, con quien usaremos Drenadoras. Se despierta y nos ataca con Tajo Umbrío y ponemos un Reflejo por si acaso. Una protección para ganar un turno de curas y ahora cambiamos a Fresa, con quien finalmente lo derrotamos con Brillo Mágico. Por último saca a su Lucario. Nos golpea con el movimiento Z de tipo 0, bajándonos hasta mitad de vida y respondemos con Brillo Mágico. Como se ha acabado el reflejo, volveremos a cambiar a Calabaza, quien recibe una Garra Metal que nos baja como a 30 de vida. Nos ataca con otro Garra Metal, dejándonos a solo 2 de vida de nuevo y usamos Reflejo. Cambiamos ahora a Piña, quien recibe algo de daño de una esfera oral. Contraatacamos con un golpe crítico de hoja aguda y sabiendo que nos usará otra esfera oral, cambiamos a Alga. Nos ataca el turno siguiente con Garra Metal, pero finalmente lo debilitamos con Terra Temblor. Subimos toda la montaña, pillamos a Coco, lo evolucionamos en Executor y justo antes de entrar en la liga, nos tocará pelear una última vez con Tilo. Empieza con Raichu y nosotros con Champy. Recibimos un psíquico que nos quita la mitad de la vida y usamos Pantalla de Luz. Otro psíquico que no nos hace tanto daño y usamos Espora para dormirlo. Usamos Absorbe Fuerza para curarnos y cambiamos a Coco, con quien usamos Terra Temblor sin llegar a debilitarlo. Se despierta, nos golpea con psíquico, pero un segundo Terra Temblor termina con él. Le sigue Primarina y nosotros cambiamos de nuevo a Champy, quien recibe un par de Fuerza Lunar. Dormimos a su Pokémon y ponemos otra Pantalla de Luz antes de cambiar a Calabaza, quien recibe un ataque. Usamos Drenadoras para poder curarnos poco a poco y cambiamos de nuevo a Champy, con quien le volvemos a dormir. Sacamos ahora a Coco, con quien derrotamos a su Primarina con un mazazo. Le sigue Flareon, quien nos baja el ataque con ojitos tiernos y el que atacamos con Terra Temblor. Nos golpea con Envite Ígneo haciéndonos bastante daño y gracias al daño que se hace él mismo y a otro Terra Temblor, terminamos con su Pokémon. Por último saca Komala. Nos quita como la mitad de vida con Garra Umbría y nosotros algo con Martillo Dragón. Cambiamos ahora a Piña mientras que él falla un golpe bajo. Otra Garra Umbría que nos baja un tercio de vida, pero con una última hoja aguda terminamos el combate. Nos presentamos frente al profe, quien nos habla con mucho orgullo de cómo ha montado la liga y eso. Tanto tiempo preparando esto para que te lo gane en una hora. Vaya. Y así se nos ha quedado el equipo. Recordad que debemos entrar al nivel 55, pero que sí podemos subir de nivel dentro de la liga según mis normas. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da. Empezaremos
Comenzamos con un combate tranquilito. Zarala, la entrenadora de tipo fantasma, empieza con Sableye y nosotros con Champy. Nos confunde con Rayo Confuso y nos golpeamos a nosotros mismos. Nos golpea ahora con un golpe crítico de Garra Umbría y nosotros lo dormimos con Espora. Para el turno siguiente cambiar a Espinaca. Usamos Danza Espada un par de veces para bustearnos, aunque Sableye se despierta y nos golpea con Garra Umbría haciéndonos bastante daño. Finalmente lo debilitamos con una hoja aguda. Le sigue Frostlass al que debilitamos con golpe bajo y a este le sigue Delmise, quien cae con puntada sombría. A su Palosan lo debilitamos con una hoja aguda más y por último a su Drifling lo debilitamos con el movimiento Z de Decidueye. Nos vamos ahora a enfrentarnos con Caudan, el entrenador de tipo lucha. Empieza con Hariyama y nosotros con Calabaza. Lo quemamos con Fuego Fatuo y él nos golpea con Desarme, tirando nuestro mineral evolutivo. Cambiamos ahora a Fresa, con quien le golpeamos con Brillo Mágico, quitándole algo más de media vida. Nos ataca con Abocajarro y contestamos con otro Brillo Mágico, debilitándolo. Saca ahora a Crabominable, a quien casi debilitamos de una. Falla su martillo hielo y al turno siguiente Caudan lo cura, aunque con otro par de Brillo Mágico lo debilitamos. A este le sigue Primiv, para el que cambiaremos a Champy, a quien no le afecta enfado. Falla un Tajo Cruzado y nosotros lo dormimos con Espora, para el turno siguiente debilitarlo con Brillo Mágico. Saca ahora Bewear, quien nos quita bastante vida con Machada y al que dormimos con Somnífero. Le cura con Cura Total y nosotros nos curamos con Absorbe Fuerza, para el turno siguiente volverlo a dormir, hasta que finalmente lo debilitamos con un par de Brillo Mágico. Por último saca a Poliwrath, quien nos golpea con Sumisión, aunque acaba paralizado por efecto Espora. Atacamos con Brillo Mágico, nos vuelve a golpear, pero acaba cayendo con otro más. El tercer miembro del alto mando por el que iremos es Mayla, la entrenadora de tipo roca. Empieza con Relicanth y nosotros con Calabaza. Nos usa Bostezo y nosotros fallamos una Drenadoras. Cambiamos a Champy para evitar dormirnos y él nos ataca con Poder Pasado. Usa de nuevo Bostezo y nosotros lo dormimos con Espora. Cambiamos al turno siguiente a Calabaza de nuevo y esta vez sí acertamos las Drenadoras. Volvemos a sacar a Champy y a recibir otro par de Poder Pasado más y lo dormimos otra vez. Sacamos ahora a Espinaca, con quien usaremos Danza Espada un par de veces. Nos ataca con Poder Pasado, pero finalmente lo debilitamos con Hoja Aguda. Le sigue Lycanroc, al que debilitamos de una Hoja Aguda también, y a este le sigue Carving, quien también cae de un solo golpe. Saca ahora a Probopass, al que atacamos con Hoja Aguda y nos responde con Joya de Luz, pero con otro ataque más cae. Por último saca a Golem. Atacamos otra vez con Hoja Aguda, bajándole mucha vida, y él contesta con Rodillo de Púas. Mayla lo cura con Restaura Todo, pero con un par más de Hoja Aguda terminamos el combate. Por último nos enfrentaremos a la última alto mando, Kahili, la entrenadora de tipo volador. Empieza con Skarmory y nosotros con Calabaza. Nos llena el campo de púas, mientras que nosotros usamos Fuego Fatuo y Drenadoras sobre él. Cambiamos ahora a Espinaca, quien recibe el daño de las púas y una ala de acero que le baja hasta casi la mitad, aunque nos curamos un poco con las Drenadoras. Usamos Danza Espada hasta subir nuestro ataque al máximo, mientras que él nos baja la vida poco a poco, y usamos Puntada Sombría debilitando a su pollo. Le sigue Mandibuzz, quien cae con el movimiento Z de Decidueye, y a este le sigue Tucanon, al que debilitamos con golpe bajo, al igual que a su Crobat y a su último Pokémon, Oricorio. Y ya con todo el mundo derrotado, subimos para pillar asiento en nuestro trono de campeones, aunque justo al sentarnos llegará Kukui para decir que quiere enfrentarse a nosotros. Acabo de sentarme desde que empecé mi aventura y me hacen levantarme. Empieza el combate con Lycanroc y nosotros con Champy. Nos pone unas piedras en el campo y nosotros lo dormimos con Espora, para ahora bajarle el ataque al mínimo con Absorbe Fuerza. Cambiamos ahora a Calabaza, justo cuando Lycanroc se despierta, aunque este falla Roca Afilada. Ahora sí nos golpea con otra y nosotros usamos Drenadoras. Cambiamos ahora a Espinaca, con quien recibimos sus ataques, pero gracias a la curación de Drenadoras apenas se nota. Nos subimos el ataque al máximo con Danza Espada y finalmente lo debilitamos con golpe bajo. Saca ahora a Braviary, quien también cae con golpe bajo, y a este le sigue Incineroar. Como no tenemos nada súper eficaz y no quiero perder el boost de ataque, le golpeamos con Hoja Aguda, y él responde con el movimiento Z de fuego, debilitándonos de un solo golpe. Sacamos ahora a Fresa, quien consigue vengar a Espinaca con una bomba lodo. Kukui saca ahora a Ninetales, quien falla una ventisca y al que debilitamos también de una sola bomba lodo. Le sigue Magnezone, al que atacamos con Bola Sombra. Nos paraliza con Onda Trueno y aunque le hacemos bastante daño a base de Bola Sombra, nos termina por debilitar con Foco Resplandor. Sacamos ahora a Coco, quien recibe mucho daño de un golpe crítico de Foco Resplandor, pero acabamos debilitando a su Pokémon con Terra Temblor. Por último saca a Snorlax y viendo que nos va a debilitar, hagamos lo que hagamos, le golpeamos con Mazazo para quitarle mucha vida, aunque acabamos cayendo por el daño que nos hacemos. Sacamos ahora a Champy, con quien le dormimos con Espora. Bajamos su ataque un par de veces con Absorbe Fuerza, pero se despierta y nos golpea con Cuerpo Pesado, quitándonos bastante. Volvemos a dormirle, le quitamos muy poca vida con Brillo Mágico y cambiamos a Alga para terminar el combate con un latigazo. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Sol solo con Pokémon de tipo planta. Sinceramente no sabía si iba a poder terminar este reto. Teníamos demasiados tipos que nos podían hacer mucho daño, y tanto el equipo de Gladius
apoyo, con 3 Pokémon que nos podrían debilitar a todos, como el Incineroar y Braviary de Kukui los veía como peligros, aunque hemos conseguido ganar esta vez. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, o si os ha encantado podéis suscribiros para estar atentos a cuando suba más contenido. Gracias también a los que compráis desde mi enlace de Neva y sobre todo a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece muchísimo. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!